Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a empezar el grupo correspondiente a la clase de Derecho Penal General. El grupo es segundo año CB diurno. Y hoy es viernes 7 de mayo de 2021. Vamos a culminar el día de hoy con el módulo 2. Vamos al concurso de leyes que quedamos allí y les voy a pedir de favor lo siguiente. Voy a terminar el módulo e inmediatamente que termino el módulo, en la siguiente hora, vamos a abrir a preguntas y respuestas de ustedes. Todas las dudas, así es que vayan anotando todas las aclaraciones. En la 1:29, esto se acaba a las 3:10. Le voy a pedir de favor, Dermelio, a las 2:30, usted, a las 2:15, usted me va a decir, profesora, ya son 2:30, a las 2:30, ya son las 2:30 para abrir, ya yo debí terminar, pero para no extenderme, usted me dice son las 2:30 para empezar el foro de preguntas y respuestas, ¿ok? Bien. Sí, profesor. Concurso de leyes. Nosotros, ¿qué pasa con el concurso de leyes? Con el concurso de leyes se da cuando el juez advierte que un mismo delito, cuando el juez advierte que un mismo delito se encuentra presente en varios tipos penales o en varias normas jurídicas diferentes. Eso es lo que sucede con el concurso de leyes. ¿Qué es concurso de leyes? Que varios tipos penales presentes en varias normas jurídicas aplican en un delito en específico. El juez, al momento de individualizar la pena, advierte eso. ¿Cuáles serían entonces las características del concurso de delito? La existencia de una sola figura delictiva. Segunda característica, que ese delito encaja en varios tipos penales que se encuentran presentes en distintas normas jurídicas. Es decir, cada tipo penal lo rige una norma jurídica distinta. Ejemplos, lo que yo siempre pongo para ese concurso de leyes, por ejemplo, los delitos relacionados con droga y el blanqueo de capitales. En el blanqueo de capitales, se requiere una conducta ilícita precedente. Aquí señalamos que es un delito, pero en realidad es una conducta ilícita precedente. ¿Por qué? Porque no es indispensable, no es necesario que ese delito precedente haya sido establecido así como delito mediante una sentencia ejecutoriada. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Sugasti, imaginémonos que todos aquí formamos una barriada y todos sabemos que José Sugasti se dedica al narcotráfico y que es el capo de un cartel. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, a Sugasti jamás se le ha iniciado un proceso, ni por narcotráfico, ni por cualquier otra figura delictiva. Jamás se le ha allanado su vivienda. Nunca ha sucedido eso. Simple y sencillamente, todos saben que él se dedica al delito de narcotráfico. Y además, se sabe que él presta dinero
aquellas personas que desean iniciar un negocio y que a cambio él les pide que les den acciones en ese negocio, independientemente que hay un porcentaje que le deberán pagar. Y otra cosa importante, él no cobra intereses, quiere decir que ni siquiera se le puede vincular al delito de agiotismo. Él está limpio legalmente. Entonces, Karen, que sabe que Sugasti presta dinero, pero además sabe que está en el narcotráfico, ella resulta que advirtió que en la barriada, todas las mujeres que habitan en la barriada, antes de irse a sus trabajos, pasan a arreglarse a un salón de belleza. Y como en la barriada no hay salón de belleza, ellas tienen que salir muy temprano en la mañana para detenerse, hacer su primera parada en un salón de belleza y de ahí al trabajo. Entonces ella dice, hacer aquí un negocio de un salón de belleza sería un hitazo royal. Se lo comenta a Sugasti y Sugasti le dice, está bien, yo te voy a prestar los $5,000. Estoy hablando hipotéticamente en cantidades. Se va mucho más que eso para iniciar un salón de belleza. Ella abre su salón de belleza y Sugasti le dice, me vas a pagar con acciones y mensualmente me vas a dar $50 hasta que ya estés aclientado. ¿Qué pasa allí? Que a Sugasti, aunque nunca le habían dado seguimiento, ahora le dan seguimiento. Lo detienen. Detienen a Karen Barrios. Karen incurrió en el delito de blanqueo de capitales. Bueno, pero yo no sabía. No. Aquí no es que yo no sabía, eso era voz populi. Que él estaba involucrado en el narcotráfico. Y puede ser que en realidad ningún vecino supiera. Y ella por accidente conversando y estaba Sugasti ahí en la conversación, ella dio esa idea que deseaba y él dijo, te presto la plata. Y resulta que era narcotraficante. Cuando va ese proceso donde el juez dice, pero bueno, entonces, Sugasti se dedica al narcotráfico, delitos relacionados con droga, y también aquí al blanqueo de capitales. Esa conducta, ¿dónde la enmarco? Solo en el blanqueo de capitales, que se necesita el delito precedente, o él no está blanqueando y lo de él es narcotráfico. Ahí hay un concurso de leyes. ¿Cómo se soluciona el problema? Aplicando alguno de los principios siguientes que están aquí. Aquí se habla del principio de especialidad, se habla del principio de consunción, absorción o inclusión, que es uno solo, y yo escojo el nombre de absorción. Se habla de alternatividad, subsidiariedad e indiferencia. ¿Qué son estos principios? Esto es sencillo. El principio de especialidad, si hay alguna norma exclusiva para alguna de esas figuras delictivas. Si hay una ley exclusiva que rige el blanqueo de capitales o para el delito relacionado con droga. ¿Qué me pasa con el consunción, absorción o inclusión? Esto quiere decir que la figura delictiva más grave absorbe a las menos graves, subsume, incluye la menos grave. Yo prefiero hablar de absorción. Y puede decir el juez, bueno, nos vamos por el delito de blanqueo de capitales, que ya está incluyendo
al narcotráfico como un delito precedente y en realidad se requiere una acción ilícita precedente. A él no se le ha procesado por narcotráfico, pero se sabe, hay investigaciones que evidencian que él se dedica a la venta de estupefacientes. Alternatividad sería, bueno, podemos aplicar cualquiera de las dos normas. Aplicamos, no que podemos aplicar cualquiera de las dos normas. Aplicamos una primero y aplicamos una después. Y hacemos una sumativa de leyes, de penas, perdón, aludiendo que aquí hubo también un concurso de delito. O está la subsidiariedad, algo subsidia a la otra. Bueno, esta ley contempla aspectos tanto de una figura delictiva como de la otra. Ahí también pudiéramos manejar el ejemplo de la ley de blanqueo de capitales. O el de la indiferencia, que quiere decir, no importa cualquiera de las dos normas que tú apliques. Lo importante es sancionar a la persona por la comisión de una figura delictiva, ya que ambas figuras delictivas son graves. Ese es el concurso de leyes. Vámonos ahora con el tema de la aplicación de la ley penal. La aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio y en las personas. La aplicación de la ley penal en el tiempo hace referencia a la vigencia de la ley. Esta aplicación de la ley penal en el tiempo quiere decir que solo se puede aplicar la ley penal cuando está vigente. Yo no puedo aplicarle a una persona por la comisión de un hecho punible una ley que ya no es vigente. Es decir, hoy, 7 de mayo, Poroto Gordo priva de la vida a Lenteja Fría. Y resulta que hoy, 7 de mayo, ya no existe, estoy hablando metafóricamente, en el Código Penal el delito de homicidio. ¿Qué quiere decir? Que ya yo a Poroto Gordo no le puedo iniciar un proceso penal por el delito de homicidio en perjuicio de Lenteja Fría. No puedo hacer eso, porque ya esa ley no está vigente. ¿Dónde se encuentra la aplicación de la ley penal en el tiempo? En el título primero, capítulo primero, en el artículo 17. Y este artículo me explica, me fundamenta lo que yo le acabo de decir. A los delitos se les va a aplicar la pena vigente en el momento en que realizó la acción. Ya sea una acción de hacer o de no hacer. ¿Cómo eso, profesora, que una acción de no hacer? Claro, una enfermera que el médico le da la instrucción que le tiene que aplicar el medicamento al paciente que está en cuidados intensivos, se lo tiene que aplicar cada 8 horas, porque si no el paciente va a convulsionar y se muere, y resulta que ella se quedó dormida y el paciente falleció. Homicidio culposo por una conducta de no hacer, dejó de hacer algo que se le había indicado. Independientemente, fíjense que aquí es independientemente de cuándo se produce el resultado. Vamos a decir que hoy, 7 de mayo, estaba el delito de homicidio establecido en la norma. Hoy le dispara Poroto Gordo a Lenteja Fría. Le da una ráfaga con una metralleta corta. Quedó herido gravemente. Lo llevan al hospital, al cuarto de urgencia. Y ahí está en cuarto de urgencia
8 días, 15 días. Y el hombre sale del cuarto de urgencia, sale de cuidados intensivos, perdón. Lo pasan a semi-intensivo. Y en esos 15 días se deroga el artículo del Código Penal que establece el delito de homicidio. Lenteja Fría fallece 15 días después a causa de esa ráfaga con la metralleta corta que le dio Poroto Gordo. Fallece. Y cuando fallece Lenteja Fría, ya el delito de homicidio ya no existe en el Código Penal. ¿Qué pasa con Poroto Gordo? Se le va a aplicar la norma que estaba vigente en el momento en que realizó la acción, aunque la persona fallezca tiempo después, producto de ese ataque, y cuando falleció ya la ley había sido derogada. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta el momento del resultado, sino en el momento en que se realizó la acción, en el momento en que Poroto Gordo le dio esa ráfaga de metralleta corta. Y esto se aplica también en la modalidad de la tentativa. Acuérdense que yo les hablé a ustedes dentro de los principios de la dogmática penal, el principio del acto. Ese principio del acto tiene dos aspectos. Uno, que en el derecho penal se sanciona solo lo que se puede evidenciar, lo que está en la mente no, lo que se puede evidenciar. Y el otro aspecto es, se va también a sancionar los actos idóneos que conllevan la conducta, es decir, todas aquellas actuaciones que le podían llevar como resultado el delito, pero por algo no ocurrió. Esa es la tentativa. Entonces aquí es tanto al delito consumado como al delito tentado, el delito que se intentó. Hay otra cosa que yo quiero que usted vea aquí. El artículo 17, que está en un título primero, guarda relación con dos artículos que están en el título preliminar. Usted se acuerda que estuvimos hablando de los métodos de interpretación analógicos, que era concordancia de leyes, y empezamos a hacer las concordancias de leyes con los artículos del mismo texto legal, en este caso el Código Penal. ¿Y qué es lo que nos habla aquí? Esto que les acabo de explicar corresponde al principio de irretroactividad de la ley. No se aplica una ley que estaba vigente antes. ¿Cuál es la excepción a la regla? El principio de retroactividad de la ley y el principio de ultraactividad de la ley. Retroactividad de la ley, que me lo contempla el artículo 14, si la ley es favorable al reo. No es que voy a buscar una ley del Código de 1916 o del 22 o del 82. No. Ese no es el punto. Hay ciertos parámetros y aquí va a depender de las consideraciones del juez. Pero si era una pena que ahora en el actual código, la pena máxima vamos a decir que la pena mínima era de 10 años y la máxima de 30 años. Pero resulta que había una ley que esa misma figura delictiva, bajo las mismas circunstancias y condiciones que se dieron, la pena mínima era de 3 años y la pena máxima de 10 años. Y como se entiende que la finalidad de la ley es, la finalidad de la pena es permitirle a la persona una nueva oportunidad al victimario de que se rehabilite, se readapte, se resocialice y que se devuelva a la sociedad como un ente positivo de cambio. Entonces, en vez de aplicarle
los 30 años o 25 años, se le aplican los 5 años o los 7 años. Esto va a quedar a criterio y consideración del juez. El juez es el que va a tomar la decisión. Y puede la parte interesada solicitárselo al juez o el propio juez puede actuar de oficio. Ese es el principio de retroactividad, perdón, que es la excepción a la regla del principio de irretroactividad. Irretroactividad que para atrás todo lo que era anterior no se aplica en el momento. Retroactividad es una excepción cuando favorece al reo. Y el principio de ultraactividad son a que se van a aplicar aquellas leyes que todavía no habían entrado en vigencia. Ejemplo más común, el Código Procesal Penal, cuando todavía no había entrado en vigencia, se podían aplicar los principios, los postulados que tenía el código y las normas de protección a la víctima y todos los mecanismos de protección a la víctima. Todas las medidas de protección a la víctima que contemplaba el Código Procesal Penal antes de entrar en vigencia. Entonces, esta es ultraactividad de la ley. Vamos ahora a la aplicación de la ley penal en el espacio. ¿Dónde se aplica la ley penal? La aplicación de la ley penal en el espacio quiere decir que se va a aplicar en el lugar del cual ella forma parte del derecho positivo, en el lugar donde se creó esa norma. Por ejemplo, si es el Código Penal de Argentina, se va a aplicar en Argentina. Si es de Chile, se va a aplicar en Chile. Si es de Colombia, se va a aplicar en Colombia. Y si es de Panamá, se va a aplicar exclusivamente en territorio panameño o todo aquello que constituya territorio panameño según las leyes nacionales e internacionales. ¿Cuáles son los principios que rigen este concepto o este aspecto de la aplicación de la ley penal en el espacio? Quiere decir en qué lugar se aplica la ley. El principio de territorialidad y el principio de defensa. Territorialidad, se aplica la ley en el lugar donde se creó. Principio de defensa, porque la ley tiene que proteger y garantizar la personalidad jurídica del Estado. ¿Dónde tiene su fundamento legal esta ley? En los artículos que van del 18 al 21 del Código Penal. El artículo 18, usted cada vez que me ve que yo remarco a colores o que subrayo, preste atención, lea y apréndase eso, porque no fue que un día la profesora dijo para ver qué hago hoy, me voy a poner a pintar el código. No, señor. ¿Qué me pasa a mí con el artículo 18? ¿Qué es lo que dice el artículo 18? Me explica qué es lo que se va a entender por territorio nacional. Fíjense que esta es una norma de aplicación, esta es una norma de conceptos también. Cuando estuvimos hablando de las normas incompletas y la subclasificación, cuando usted estudia algo, usted tiene que aprender a estudiar en forma de rompecabezas. ¿Qué quiere decir? El conocimiento de una materia lo ensarta con otra materia y dentro de la misma materia lo va relacionando como si estuviera formando un rompecabezas, porque si no, llega el último día del segundo semestre del último año y se le olvidó todo. Y mire lo que ellos dicen en el recuadro rojo. ¿Qué se entiende por territorio de la República? El área continental, se llama aquí con el cursor, e insular, el mar territorial,
la plataforma continental, el subsuelo, el espacio aéreo que lo cubre, las naves y aeronaves panameñas y todo aquello según las normas del derecho internacional. Una nave con bandera panameña. Lo que ocurre dentro de esa nave se regirá por las leyes panameñas. Pero si esa nave tiene un accidente, la indemnización por daños y perjuicios le corresponde a los dueños de esa aeronave o de ese barco. El artículo 19, póngale un ojo al artículo 19 porque es la excepción a la regla que establece el 18. Es la excepción a la regla de ese principio de territorialidad, a esa aplicación de la ley penal en el espacio, que se aplica el derecho penal, la ley penal, solo dentro del territorio panameño. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que hay figuras delictivas que no importa dónde se lleven a cabo. Si existen afectaciones de Panamá, se va a regir por las leyes panameñas. ¿Cuál es? Delitos contra la humanidad, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, delitos contra la salud pública. Aquí hemos tenido una afectación a la salud pública y todavía el Estado panameño no ha interpuesto ninguna acción penal. Para todos es evidente que tenemos un virus a nivel mundial, el COVID-19. Lo que nadie sabe, porque no nos han sabido explicar, son las causas de ese virus. Eso todavía no está claro y tienen a los pobres murciélagos como culpables de todo. Todavía eso no está claro. Ha habido una afectación y yo no veo que ningún estado a nivel mundial, nadie haya interpuesto ninguna acción. Hicieron un simulacro y que Organización Mundial de la Salud fue a investigar tonteras. Eso fue un simulacro. Pero ningún estado ha interpuesto una acción penal ante la Corte Penal Internacional. Esto se ha convertido en un delito de lesa humanidad. Bien. Delito de desaparición forzada, trata de personas. Si hubiese aquí falsedad de documentos de crédito público panameño, documentos de sellos o timbres que sean oficiales de la moneda panameña o de la moneda de curso legal en el país, aun cuando no haya entrado al país, pero que se ha comprobado que se pretendía entrar al país. Este artículo 20 me habla lo que yo ya les expliqué. ¿Se aplica dónde? La ley panameña, en el territorio panameño. Si ha sido cometido en perjuicio de un panameño, pero en el exterior. Por diplomáticos que por su razón de inmunidad diplomática no pudieron ser juzgados. O si una autoridad nacional haya negado la extradición de un panameño o de un extranjero. Esto en cuanto a la aplicación de la ley penal en el espacio. Vamos a un tema muy controversial. Bueno, después de la extradición vamos a un tema controversial. La extradición es un tema en realidad de naturaleza procesal. Está regulado en el Código Procesal Penal. Sin embargo, lo menciono. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de la aplicación de la ley penal en el espacio cuando se comete la figura delictiva en perjuicio de un panameño o que se cometió dentro del territorio panameño y la persona salió del país y no es nacional del país. Entra en juego la extradición. ¿Qué es la extradición? Es la solicitud
de una cooperación internacional para la presentación, en la ayuda de la presentación de un ciudadano extranjero que ha incurrido en la comisión de una figura delictiva en Panamá o que ha afectado los intereses de Panamá o que ha vulnerado los derechos de un panameño. Y se realiza a través de la Cancillería. La naturaleza jurídica es eminentemente procesal penal, su fundamento legal en el Código Procesal Penal. ¿Qué pasa con la extradición? La extradición se clasifica en activa y pasiva. Activa, cuando el propio país está solicitando se le entregue una persona para que sea procesada en su país, en este caso Panamá. Pasiva es cuando el país está apoyando a una nación amiga para que a través de él se realice la extradición de una persona. En Panamá no se extraditan a los nacionales. Y dos, sí, están solicitando una persona que está en Panamá y hay convenio de extradición con Panamá, pero esa persona está aquí, ha pedido asilo político, fue perseguido políticamente. Entonces Panamá puede negarse si sabe que la persona, una vez vaya al país que lo solicite por ser disidente político, lo más seguro es que lo vayan a matar. Quiere decir que en estos casos de extradición, lo primero que hay que advertir es si existe convenio de extradición entre Panamá y el país solicitante. La aplicación de la ley penal en las personas, este es un tema aquí que va a causar mucha polémica, yo lo sé, al momento de llevar a cabo el foro. A preguntas y respuestas. Esto está regido por dos artículos, el artículo 22 y el artículo 23. Seguimos estando en el título primero, aplicación de la ley penal. Capítulo tercero, aplicación de la ley penal a las personas. En principio, la ley penal se aplica a todos por igual sin distinción, pero toda regla tiene excepción. Entonces, hay aquí algunas categorías que nosotros debemos tomar en cuenta. Los jefes de Estado extranjero, si incurren en la comisión de una figura delictiva, bueno, va a purgar su pena en su país natal, allá será procesado. Los agentes diplomáticos, y aquí tenemos que poner atención en algo. Dice, los agentes diplomáticos de otros estados y demás personas que gocen de inmunidad según las convenciones internacionales vigentes de la República, los embajadores, todo el cuerpo diplomático. Pero nosotros tenemos que tener claro que la inmunidad no es una patente de corso para incurrir en la comisión de figura delictiva. Esa inmunidad solo implica una protección que se le da a determinadas personas por el tipo de función que realiza para que pueda realizar esa función con tranquilidad. ¿Qué tipo de función? Cuando está representando los intereses de un Estado. Los diplomáticos, cónsules, embajadores, representan los intereses de sus países. Y como ellos están representando los intereses de su país, necesitan estar protegidos cuando tienen que ir a una negociación y no vengan a detenerlos con la finalidad de que la negociación no se lleve a cabo. Entonces, por eso tienen una inmunidad. Pero si ese diplomático incurre en la comisión de una figura delictiva, estaba trasladando droga, o mata a una persona, o viola a una persona, automáticamente se le levanta la inmunidad y se procesa
por el delito que se le está imputando. Igual un diputado. El diputado o senador en otros países o representantes, como también hay aquí en Panamá, tiene esa inmunidad porque lo mismo que el diplomático, él está representando a todas las personas que lo eligieron y que conforman el circuito electoral en el cual él vive. Y para poder representar a esas personas, presentar ante proyectos de ley, buscar mecanismos que mejoren la condición y la situación de sus representados, tanto los representantes como los diputados, requieren tener cierto blindaje. Pero si ellos incurren en la comisión de una figura delictiva, eso se levanta. Que usted es diputado del Parlacén, eso no tiene absolutamente nada que ver. Usted cometió un delito y por consiguiente usted tiene que ser detenido. Esto también tiene excepciones a la regla. ¿Cuáles? Si las personas han incurrido en los delitos contra la humanidad, estamos hablando de genocidio, lesa humanidad, crímenes de agresión, crímenes de guerra o la desaparición forzada. La desaparición forzada es un delito contra la humanidad y aquí en Panamá la tenemos en el título segundo, delitos contra la libertad, y dentro del capítulo primero que se denomina delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. El artículo 23 me habla de una inmunidad distinta a la que conocemos. Prerrogativa funcional. ¿Qué quiere decir eso? Prerrogativa funcional es cuando una persona está representando al país por un tiempo determinado y por ese tipo de representación se le da una inmunidad. Por ejemplo, Harman trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores y resulta que existe o llegamos a un periodo en el año en el cual todos los países se reúnen en Naciones Unidas de Nueva York para rendir un informe sobre la situación de los derechos humanos en su país. Y el ministro decide que vaya Harman a representar a Panamá y a rendir ese informe. Entonces tiene que ir con una nota que indique que representa a la República de Panamá en ese momento. Y se le designa como embajadora plenipotenciaria ad honorem para rendir ese informe. Y resulta que el evento dura 15 días. Sale de Panamá un 1 de junio y regresa a Panamá un 16 de junio. En ese periodo de tiempo, Harman estará investida como embajadora plenipotenciaria, y tendrá inmunidad diplomática. Pasado ese periodo, se le quita la inmunidad diplomática. Eso es lo que significa prerrogativa funcional. Bien, jóvenes, he tratado de hacerle a usted un resumen de todo esto aquí en la explicación con la finalidad de que usted, Prestan, no es inmunidad absoluta, con la finalidad de que tengamos mayor espacio de tiempo para todas las preguntas que usted tenga a bien realizar. Ese último tema es muy polémico por muchísimas cosas que ocurren a nivel nacional y a nivel internacional.
La gente cree que porque son diputados o porque son embajadores pueden hacer lo que les da la gana o que están en el Parlacén. Y usted sabe qué es lo que más me preocupa, que abogados que se convierten en diputados, oye, andan creyendo esa bobería. Oye, ¿qué pasa? Es como las abogadas que andan por ahí apoyando al aborto. No lo entiendo. Yo les he explicado a ustedes que no es ni siquiera por situaciones religiosas la Constitución. La Constitución habla que el Estado tiene el derecho de preservar su población. La doble titularidad no habla la ley penal del bien. Entonces, lo mismo con la inmunidad diplomática. No es que nadie me pueda hacer nada. No, se levanta la inmunidad diplomática. Bien, preguntas. Todo el mundo en vista. ¿Qué pasa, Iracema? Jonathan. Ay, Dios Profesora, mío. La gente en debe ese, prender la cámara. Ajá, dime, Prestan. en ese ejemplo que tú dio de que cuando se eliminaba el homicidio, ¿qué pasa cuando la persona haya sido procesada? No entendí esa parte, porque si eso pasa y al sancionar esa ley, derogarla, de que no existe el homicidio, el procesado también tiene derecho a que se le libere. Sí, sí, pero hay una cosa, la ley me dice a mí que se va a aplicar la norma que estuvo vigente al momento en que yo realicé la acción. Hay algo interesante con esta pregunta de Prestan. Miren, muchachos, no es que por aplicarse la ley más favorable al reo, esto va a amparar la impunidad de la persona. No. Se le dará una mejoría en cuanto a qué, al tipo de pena. Hombre, si el homicidio ya no tiene una sanción hasta de 100 años, que eso no hay aquí en Panamá, pero hipotéticamente, y en el momento en que se llevó a cabo esa acción ilícita, sí la había, y el juez le había aplicado los 100 años, y ahora es hasta 50 años, bueno, puede el propio juez, aun cuando ya haya dictado sentencia, decir, le vamos a aplicar 50 años. Pero no es que si ya no existe esa figura delictiva, se le va entonces a exonerar a la persona de responsabilidad penal, no, porque hay una víctima y hay un daño que cubrir. ¿Me estoy explicando? Correctamente, profesora. Eso es importante, eso lo tenemos que tener claro. Por eso es que esto queda a un criterio del juez porque tiene que analizar. Solo el juez sabe las piezas procesales que tiene el expediente. Y yo les recomiendo por eso a ustedes estudiantes, y esto que les estoy diciendo no es choro, es la realidad académica. No ande opinando de casos que usted no es el abogado y usted no sabe lo que hay allí. Correcto. Usted no sabe en realidad qué pasó. Y usted anda ahí opinando. A veces la persona se pone brava y dice, ay, no, es que no se quiere comprometer. No, no es que no se quiera comprometer. Es que usted no puede opinar de lo que no sabe. Y usted ve aquí los periodistas que les encanta. Ellos opinan de todo, pero si ellos no son las partes, ellos no saben qué fue lo que pasó. A ver, Sugasti, después Chérigo y después Fragueiro. Lo estoy mandando en el orden en que veo que levantaron la mano. A ver, Sugasti. Muy buenas. Precisamente quería preguntar respecto al tema de la consución y la absorción de delitos. Yo hace unos días hice un análisis de uno de los casos que está en el libro de estudio del Código Penal y a la hora de hacer un análisis decidí, bueno, como un adendum, hacer un concurso de delitos. Sé que aún no hemos tratado el tema, pero decidí anexarlo porque yo tenía entendido que ese concepto existía. Entonces, dentro de las penas que vi, habían varias. Entonces, en este caso, lo que se puede decir que lo que tengo que hacer en este caso sería simplemente hacer que la pena principal
el tiempo de la pena principal se le vayan añadiendo las penas adicionales? O sea, ¿cómo funcionaría el tema cuando individualizo esas penas? Cuando se individualiza la pena, que hay concurso de delito, y el tema de concurso de delito en el Código Penal aparece como unidad y pluralidad del hecho punible. Y yo se los tengo desarrollado ahí en el libro de texto. ¿Qué hace el juez? Suma las penas. Suma las penas, y cuando hay concurso de delito se puede ir hasta 50 años. Y al momento de individualizar la pena, el juez puede decidirse por la pena mínima de cada uno de esos delitos. O puede irse por la pena máxima. O dependiendo lo que le diga allí, si es las 2/3 partes de la pena, y tendrá que hacer una operación matemática de las 2/3 partes de la pena. ¿Me estoy explicando? Ahí hay un criterio del juez, pero regla máxima puede sumar las penas. Vamos a decir que eran 3 figuras delictivas y en uno había 3 años, en otro 5 y en otro 7. 7 y 5, 12. 12 más 3, 15 años. Lo puede sumar perfectamente bien. ¿Sí? ¿Sugati? Sí, porque Eso, precisamente en mi caso yo haciendo el análisis terminé haciendo esa suma y bueno, me basé solamente en el mínimo porque al final analizar más allá qué criterio uno podía dar sería un poquito más complicado para mí. Así que en realidad la pregunta fue más eso, el tema de la adición de penas, el concurso de delitos y el tema del concurso de leyes. Así que muchas gracias por la aclaración. Bien, Hilary, ponte en vista. A ver, Cherigo. Profe, sobre el artículo 22, cuando usted menciona lo de la inmunidad, cuando vamos a suponer que un diputado se le acusa de homicidio, violación, etcétera, y va al juicio y todo lo demás, y presentan las pruebas, presentan todo, pero igualmente sale libre. ¿Qué sucede después de eso? A pesar de ya tener esos cargos en su historial y todo eso, ¿afecta en algún modo su posición de diputado o algo así, profe? Bueno, fíjense, cuando una persona que tiene algún tipo de inmunidad se le levantó por la presunción de la posible comisión de un hecho punible, y eso se ventila en un proceso, se aclara y lleva como sentencia final que se le exime de responsabilidad penal, la persona inmediatamente puede ser reintegrada, se le puede nuevamente habilitar su inmunidad y sigue con lo que él estaba haciendo, o sea, representante, diputado, senador. Bueno, aquí en Panamá no hay senadores, ¿no? Embajador, lo que él estuviese haciendo si es de un diputado de Parlacén, porque hay que respetar los derechos humanos. Y se le está diciendo supuestamente que la persona no es responsable de lo que supuestamente se le acusa. Profesora, en este caso ese delito queda en el historial más adelante, o sea, le afecta. Yo creo que eso era lo que... No, porque si ya No. hay una sentencia que le exime de responsabilidad penal, no tiene por qué aparecerle en su historial delictivo. Piensa Dime, usted, profesora, que Hilary, después de Hermelio. Hilary. Ok, profesora. Mi pregunta no es bien básica. Un político puede pedir asilo para él y su familia, ejemplo, sus 3 hijos y su esposa, Claro, o solamente es para él. Él puede pedir asilo para él y para su esposa, para su familia. Su familia, ojo, su núcleo. Lo que ustedes ahora escuchan, la burbuja, su núcleo. La familia restringida. En realidad la familia es papá, mamá, hijos. La familia extendida, involucra
a los abuelos, a los tíos, a los primos. Todos ellos en realidad son parientes, pero la verdadera familia, el núcleo familiar es papá, mamá, hijo. Si yo soy una disidente política, van a ir sobre mí, sobre mi esposo, sobre mi hija. Entonces yo debo pedir que se entiende que yo solicite un asilo, no solamente para mí, sino también para mi familia, porque si yo no estoy, van a arremeter contra ellos. Ajá, Hilary, ¿qué más? Profesora, yo debo investigar más sobre los asilos. También se puede pedir asilo a cualquier otra persona que no sea política. Por ejemplo, yo de repente... Acuérdese, sí, acuérdese que hay asilos por razones políticas, asilo por razones humanitarias. Usted no es disidente política, pero resulta que usted vivía en Siria, en una de las capitales donde hubo un bombardeo y el 98% de la población, si no está muerta, está herida y en situaciones infrahumanas. Entonces usted está solicitando, usted no era disidente política, usted era una profesora de primaria o de la universidad cuando ocurrió ese bombardeo. Pero usted está afectada, usted y su familia. Entonces ahí es asilo humanitario. Usted no puede seguir viviendo allí. Usted necesita salir. Estos son temas propios de derecho internacional, pero que viera que tienen connotaciones también en el derecho penal. ¿Qué más? Hay un tratado exclusivamente sobre asilo. Hilary, búsquese allí. Aquí en mi sitio web se va al link de la OEA y ahí le va a salir. Póngalo ahí en la lupita de la OEA. Se busca en tratados, la parte de tratados, el convenio, ponga asilo y le va a salir. Ajá. También en la Corte Interamericana le sale. Pero principalmente la OEA. Ahí lo encuentra usted en la parte de abajo de mi sitio web. Dime, Dermelio, y después prestando. Sí, profesora, mire que eso que usted nos está enseñando sobre la sumativa de las sanciones, eso yo lo leí hace bueno, para traerlo a colación, lo leí hace unos días atrás en un periódico sobre un caso de dos mujeres en Mesa del Golf que fueron amarradas y las asesinaron. Fue un homicidio doble. Y entonces pareciera que era, creo que eran dos mujeres y dentro de la residencia había un señor, un muchacho, y al muchacho le robaron. O sea, entre todo era doble homicidio y robo. Correcto. Entonces, ¿qué hizo el juez en este caso? Le dio a los acusados tuvieron la sentencia de 20 años por cada persona y por cada mujer y 10 años por el robo. Ahí fue una sumativa de 50 años. 50 años, imagínense. Eso, disculpe, profesora, que me interrumpa. Eso fue hace unas semanas atrás que lo estuve leyendo y me dio curiosidad porque ya yo había leído un poco más abajo este tema, acá en la página suya, profesora, y sabía que esto iba a venir en algún momento, porque no lo tenía que enseñar, y lo pegué ahí, lo relacioné yo y que mire, lo que vamos a dar más adelante en derecho penal, pues eso fue hace unas semanas atrás. Pues. Muy bien, muy bien. Fíjese, 50 años una persona. Mire, este sábado. Aunque yo pienso que debería ser más, no 50. Sí. Porque matar a dos personas, matar a dos mujeres de un golpe, en un solo acto, pues pienso que es muy poco, 20 por cada una, profesor, es demasiado pero poco. eso es cierto, lo que dice Dermelio, pero lo que sucede es que aquí la pena máxima
por concurso de delito. La pena máxima en Panamá es por concurso de delito y es de 50 años. Hay gente que nunca debería salir de prisión. Hay gente que se le debería aplicar la pena de muerte. Así es sencillo, para acabar rápido. Sobre Pero todo si uno las personas que incurren en delito de violación en perjuicio de menores. Profesora, El pero si uno menor no dice miente. eso, Dime, Dermelio. si uno dice este tipo de cosas, uno está bien expuesto a que se le critique a uno y se le diga que uno tiene de repente pensamientos retrógrados o que va en contra de esto y de lo otro. De Sí, los derechos pero humanos. ¿sabe qué pasa, Dermelio? A veces por eso es que yo no opino mucho sobre esto, porque le cae la avalancha. Hay una cosa, Dermelio. Las personas, hasta que no experimentan y no pasan por una situación de estas, es que no apoyan determinadas conductas. Hasta que una hija o una hermana no es víctima de feminicidio, no se apoya el feminicidio. Hasta que un hijo no se lo violan, no se apoyan sanciones contra los violadores. Hay tanto pedófilo oculto. Nada más que yo veo que hablan de las personas de preferencias sexuales distintas ocultas. No es que hay mucho pedófilo oculto. Por eso es que no quieren las sanciones para los pedófilos. Y salen una serie de gente defendiendo los derechos humanos de los pedófilos, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y que no lo hizo y que el niño lo inventó. No inventó nada el niño. No, que esa era una muchachita viva. No, ninguna muchachita viva. Si la persona con mayor edad sabe cómo manipular a la persona de menor edad. Por favor. Inclusive los adultos. Inclusive los adultos. Que hay algunos jóvenes que dicen, no, yo puedo bypassear, como dicen los muchachos, a esa adulta o a ese adulto. Ay, los que quedan bypasseados son ellos mismos. Bien, muchachos. ¿Qué otra pregunta o duda tiene? Hable ahora o calle para siempre. Hoy usted debió subir, ya te doy la palabra, pero recuerde que hoy debió subir a el blog de estudiantes su artículo de opinión. Hay todavía gente, y mire que esto me molesta, que no saben dónde tenían que subir las cosas. Se los tengo en el canal de YouTube. Se los digo 80,000 veces. No hay manera en la página web, en el blog de estudiantes. Gracias a Dios que no están estudiando medicina, porque si no, confundían el riñón izquierdo con el derecho. Profesora, eso es lo que iba a preguntar. A ver, Pretán. Yo sé, eso es lo que iba a preguntar. ¿Hasta qué hora teníamos? Porque usted dijo que no iba a avisar. Y no, yo les dije ya. Y se los escribí allí. Les dije, desde las 12:01 del día de hoy, 12:01 de la mañana, hasta las 11:59 de la noche. Del día de hoy. Si usted me lo manda a las 1 de la mañana, yo lo voy a bajar punto. Ahora, no me venga a preguntar, profesora, si me fue la internet. Usted inmediatamente me comunica. Una vez un estudiante no hizo el examen semestral y 15 días después me dice, profesora, usted sabe que el día que teníamos el examen se fue la luz. ¿Usted cree que esa excusa era válida? No. Digo, qué pena me da. Qué pena me da, mi amorcito chulo. Pues no te puedo volver a hacer el examen. A ver, dígame, a mí antes levantó la mano Zúñiga. ¿Qué te hiciste, Zúñiga? Que me apagaste la cámara. ¿Por qué? Carla, ¿por qué no estás en vista? Carla debe ser que se quedó dormida. Vamos a ponerle aquí ausencia. Vamos a ponerle ausencia. Dígame, profesora. Allá vio que desde que hablé, pronuncié la palabra mágica, voy a poner ausencia. Entonces me dice, dígame, profesora, ¿usted por qué no está en vista?
Tengo la señal débil aquí donde estoy, pero voy a prender la cámara. No se preocupe. A ver, Zúñiga. Porque la escucho así. Zúñiga. Profesora, mi pregunta es sobre la extradición. Ajá. No, sobre la embajada, mejor dicho. Yo estuve viendo algunos videos suyos que usted decía que un compañero preguntó que si se hacía un asesinato en una embajada, ¿de quién era parte? Si era de parte de ese país por el terreno o de dicho país. Mi pregunta es si esa embajada se muda, ¿qué pasaría? Si esa embajada se muda, Se está en proceso de mudanza, pues. está en el proceso de mudanza mientras no salga de allí la embajada como tal, ese seguirá siendo el territorio panameño. Y si hoy, viernes 7 de mayo, está la embajada en una casa ubicada en Campos Elíseos, cerca de Paseo de Reforma en Ciudad de México, y hoy fue que ocurrió la figura delictiva, dentro de esa casa, la ley que se va a aplicar es la panameña, aunque mañana sábado se mude de allí la embajada. ¿Estamos claros, Cristian? Bien. Dime, Hilary. Profe, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa si aquí hay una cantidad límite de años pues, que se puede meter a una persona presa? Me dijo que son 50. Y en otro país, supongamos República Dominicana, hay otra cantidad. ¿Qué sucede en ese caso? Lo pregunto porque aquí a Ventura lo condenaron como por 50 años, pero si mal no me equivoco, no sé, no voy a cometer pecado. En Dominicana, la cantidad máxima son 40. Entonces, ¿qué sucede si este individuo es extranjero, pero viene a Panamá, comete un delito y lo condenan con 50 años? Bueno, yo no sé qué fue lo que pasó con Ventura en realidad, pero si una persona comete un delito aquí en Panamá y son 50 años, supongamos, aquí en Panamá cumplirá los 50 años y tiene un elemento de juicio para negar la extradición de esa persona a su país de origen. ¿Por qué? Porque en su país de origen la misma figura delictiva tiene una pena menor o simple y sencillamente no es delito, porque se puede dar el caso que la persona en su país de origen, lo que ocurrió aquí en Panamá, en su país de origen no sea delito. Yo no me estoy refiriendo a Ventura porque no sé en realidad qué fue lo que pasó. Pero respondiendo en términos generales a su pregunta, esa ya sería una razón para negar la extradición de la persona porque afectó los intereses de panameños. A nosotros los ciudadanos panameños nos protegen nuestras leyes panameñas a donde nosotros vayamos, no solamente a los norteamericanos, nosotros, a todas las personas de cualquier país, sus leyes les protegen donde vayan. Y ese es un elemento para negar la extradición. Hilary, esa es la respuesta que tengo para ti. No, yo creo que no me expliqué o no. O no te entendí. Exacto, pero no quise decirlo. Bien. Ajá. Sucede de que había un problema con República Dominicana hace como 2 años, de que no podían poner a Ventura, no podían darle 50 años a Ventura porque en Dominicana solo el máximo es 40. Pero no, yo entonces entendí perfecto. Escúchame. Si el sujeto cometió el delito en Panamá y aquí en Panamá es 50 años y en el país de donde viene esa persona es menos años o no se constituye en pena, eso no importa, se le va a aplicar la ley panameña porque aquí él fue que
realizó la figura delictiva. Y si ese ciudadano se fue para su país, se pide la extradición, hay que ver si hay convenio para que venga a Panamá a cumplir la pena como es. Porque si no, imagínense, todas las personas dirían, no importa, yo voy a otro país y cometo un delito porque en mi país la pena es menor. Y entonces los narcotraficantes dirían, espérate, sicariato, ¿dónde el sicariato no es pena, no se pena, o dónde tiene pena menor? Búscame ahí a la persona de ese país para que vaya al otro a cometer la figura delictiva. ¿Me estoy explicando, Hilary? No importa, usted cometió el delito en Panamá, usted no va a poder ser extraditado. No importa que en su país eso no sea delito, usted se queda aquí y aquí cumple los 50 años, los 20, los 30, los 40. Hay situaciones, jóvenes, que son delitos políticos, que es otra cosa. O condiciones de humanidad. Por ejemplo, que, oiga, vaya a una mujer porque use alguna ropa inapropiada, que la legislación de un país, una ropa inapropiada que sea un jeans, y que se ponga un t-shirt arriba y que no use un burka, algo que le tape su rostro, y se considere que la mujer incurrió en una falta grave que amerita prisión, y logran sacar a la mujer y regresarla a su país de origen. Estamos hablando ahí de cuestión de derechos humanos. ¿Sí? ¿Quién más tiene preguntas? Profesora, yo con respecto a lo que dijo Hilary, no me quedó claro algo. ¿Qué pasa si, digamos que en República Dominicana él sí fue, 40 años, pero acá también él vino y cometió el mismo, digamos que la misma figura delictiva fue homicidio, y fueron 40 años allá y 40 años aquí en Panamá? Entonces, que él paga aquí, pero entonces allá no pagaría. Y no. Allá es si cometió allá un delito. Él va a tener que esperar entonces aquí cumplir la pena para ir allá a cumplir la pena en República Dominicana. Por eso decía, digamos que allá también fue ir allá a cumplir la pena en República Dominicana. Y ya estamos hablando de pasar 90 años en prisión. Cuando acabando termina aquí tiene que irse allá a cumplir sus 40 años. Así de sencillito. Ahora les voy a decir una cosa. Acuérdense que ahí es donde entramos los abogados, ¿no? Ahí tiene que entrar un penalista, un internacionalista, y entra todo el barullo de los derechos humanos. Todas las cosas se pueden sustentar únicamente. Dígame, Bretán. Una pregunta, la compañera Hilary hizo ese comentario. Son dos en uno. Cuando se hace una extradición, no hay negociación. No puede ser un hecho de la negociación de que no se diera la pena de Panamá siendo la pena de Santo Domingo. Uno. Y la otra pregunta es con respecto a la extradición de los nacionales panameños. ¿Por qué a Noriega se le permitió extraditarlo a Estados Unidos y después a Francia, cuando usted dice que en la Constitución dice que no se puede extraditar a un nacional? Porque miren, toda regla tiene excepción. ¿Cuáles son las excepciones? Los delitos contra la humanidad y la desaparición forzada. Usted me va a decir, el personal sea bobita. Usted no ve que Estados Unidos es primera potencia. ¿Qué le pasa? Vio, por eso es que la hackean. Qué barbaridad. No, teóricamente. Mira cómo goza de Hermelio y Prestán. No, teóricamente la norma dice, cuando son delitos contra la humanidad, nada aplica. Usted vio como lo que le presenté al principio, que bueno, se aplica la ley panameña si se comete dentro del territorio nacional. Pero si los delitos son delitos contra la humanidad, desaparición forzada, en el lugar que sea, hay
perjudicado, fue perjudicado un panameño, se va a aplicar la ley penal panameña. Entonces, eso es lo que pasa. Convenios internacionales que señalan delitos contra la humanidad. ¿Cuál era la otra pregunta, Presta? La otra era con respecto a la pregunta que la compañera hizo de Ventura. En ese caso, o más bien un comentario, en este caso creo que leí de cuando lo estaban extraditando a Panamá, hubo algún arreglo entre la Cancillería y Santo Domingo, donde creo que la pena que se estaban pidiendo que se diera, que no fuera la pena máxima. Hubo un convenio ahí o algo se dijo ahí en ese momento. Yo creo que era parte de las condiciones de la extradición, porque a veces cuando se extradita una persona hay condiciones o se negocia algo. Claro, hay negociación y las partes piden ciertas cosas. Todo en las negociaciones, bueno, es posible en cuanto a la fundamentación que hagan los abogados. Yo lo que quiero es que ustedes tengan claro algo, muchachos. Están estudiando derecho. Derecho implica el arte de negociar. Tenemos que negociar. En las negociaciones va a haber discusiones, enojo, cariño, enamoramiento, hablando folclóricamente. Todo se puede negociar. En derecho, siempre y cuando tenga una fundamentación legal. Por eso es que este aspecto de la extradición se hace a través de Cancillería, de los Ministerios de Relaciones Exteriores, porque tiene que entrar la diplomacia de los países para que esto no traiga como consecuencia un conflicto armado. Puede traer como consecuencia un conflicto armado entre los países. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Profe, ya se me olvidó. Yo ¿Cómo tengo va a otra ser posible? pregunta. A ver, No tenía una pregunta, la quería poner en contexto. Ventura fue el que mató a los 5 asiáticos, los 5 chinos en Chorrera, Raiján, por Claro, allá, y pero los enterró debajo de la casa. cuando yo le digo a ustedes, no sé qué pasaría ahí con Ventura, solamente estamos hablando en base a la noticia. Cuando yo los mando a ustedes a que busquen una noticia y analicen, le digo, mire, vamos a limitarnos a lo que dice la noticia, porque en realidad no sabemos cuál es el trasfondo y no sabemos si al momento en que el periodista redacta una noticia, sea a nivel nacional o a nivel internacional, hay alguna modificación o algún cambio. A eso es lo que me refiero. Bien, les decía que mañana va a salir en mi columna de opinión del siglo un artículo que va a llevar varias partes. Quiero que le dé el seguimiento porque eso está relacionado con el tema que vamos a ver la próxima semana con el módulo 3. El módulo 3 solamente se lo voy a presentar hoy. No lo vamos a desarrollar hoy, sola y exclusivamente lo vamos a presentar. El módulo 3, consideraciones básicas del delito. Nosotros vamos a ver aquí lo que es el delito y el iter criminis. Vamos a ver, además del delito e iter criminis, la clasificación del delito. Vamos también a analizar, aparte de la clasificación del delito, la acción o conducta ilícita. Teorías que explican la acción. Y usted requiere tener una serie de información. Vamos a ver la tipicidad
Vamos a ver la antijuridicidad, la imputabilidad, la imputación en el delito. Son 7 temas. Este módulo les va a gustar a ustedes mucho. Las consideraciones básicas del delito. Dime, Juan. Profesora, dos preguntas en realidad, pero una más polémica que la otra, así que primero voy a hacer la primera. Una consulta para sacarme mi duda. A mí me pusieron un ejemplo que fue el siguiente. Supongamos que el compañero Sugasti me debe un préstamo, supongamos, me debe un préstamo. Y el compañero Sugasti robó un auto, a todo esto, un carro, un vehículo. A todo esto yo no sé eso. Y los intereses de ese préstamo que él sacó conmigo, préstamo personal, él los empieza a pagar con el dinero fraudulento de ese ilícito. Pero yo no sé nada de esto. Entonces, cuando se abren las investigaciones, a mí me van a llevar a investigar también. Me van a meter, supongamos que me metan medida preventiva mientras me investigan. En ese caso, yo no sería, y yo salgo impune, o sea, al final se decide que yo no sabía al respecto. Yo no formo también parte como víctima de ese delito y podría hacer entonces lo que... No. Usted no sería víctima de ese delito. Mire, hay una cosa en penal. Por eso es que todo el mundo debe conocer penal. El desconocimiento de la norma no le exime a usted de responsabilidad penal. Una persona que compra cosas que han sido hurtadas o que han sido robadas y usted no lo sabía, usted tiene responsabilidad penal, porque así lo establecen los tipos penales. Usted está recibiendo dinero proveniente del ilícito, usted tendrá responsabilidad penal con respecto al tipo penal en el que incurrió la persona que le está a usted facilitando ese dinero. Entonces tendríamos que irnos, por ejemplo, al delito de hurto o al delito de robo, en los artículos que habla qué pasa con aquellas personas que están recibiendo dinero de un ilícito. Por eso es muy delicado. Cuando se compran cosas de segunda, es preferible que usted le compre a una persona que usted conoce su auto o vaya a la agencia donde venden los carros de segunda. Su amigo del alma, a quien le hizo usted le hizo un préstamo, resulta que él es un ladrón que se dedica a vender autos robados o partes que se han hurtado. Y de allí le está pagando a usted el dinero. Hay que ver, y usted le está cobrando interés, agiotismo. Agiotismo ya. No le está cobrando interés. Usted tendría que demostrar que usted le prestó a Sugasti en buena lid y en buenas, en una situación correcta y honesta, los $5,000 y que él simple y sencillamente le está a usted devolviendo los $5,000 sin intereses. Y usted necesita tener un comprobante del dinero que Sugasti le está pagando. Si no, usted va a tener serios problemas y va a tener que estar subiendo y bajando fiscalía. Y es probable que usted también lo condene. Si usted no tiene cómo demostrar que usted le prestó ese dinero
Usted no le está cobrando intereses y él únicamente le está devolviendo la cantidad de dinero que usted le prestó. ¿Estamos claros? Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, y usted está estudiando Derecho. ¿Qué otra pregunta? Entonces, la segunda sería la más polémica. ¿Cuál? Como mera cultura general, ¿no? Porque siempre se tiene muchas opiniones al respecto. Si yo le solicito a usted que me definiera el término feminicidio, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué es el feminicidio? Feminicidio involucra dos aspectos. Uno, privar de la vida a una mujer dentro de una relación desigual de poder, ya sea por pertenencia de género, ya sea producto de una violencia doméstica, ya sea producto de una violación carnal, entre otras cosas, son muchas cosas. El segundo aspecto de ese delito de feminicidio involucra que la mujer, el Estado, no le provee a la mujer de mecanismos legales de protección a sus derechos, quedando en desventaja con el varón. Y un tercer aspecto es que teniendo el Estado esos mecanismos legales de protección, los funcionarios, los servidores públicos no lo pongan en práctica. En Panamá tenemos el femicidio. Solo hace referencia, y yo diría que ni siquiera el femicidio, porque todavía lo tienen dentro de la sección del homicidio. El femicidio habla solamente de privar de la vida a la mujer por su pertenencia de género, limita la figura delictiva. Precisamente por eso le preguntaba, profesora, porque no recuerdo en dónde fue, pero sí presencié un debate en el que se estaba hablando de este tema y la contraparte lo que decía era que en Panamá, que no me recuerdo muy bien el caso, que en Panamá no se aplicaba porque el femicidio es privar exacto de la vida a una mujer por el mero hecho de ser mujer. Y no me quedaba claro esa oración o esa definición de él. Ahí búsquese, ahí en mis artículos. Ahí yo tengo un libro, lo tengo colgado en mi sitio web, que se llama Feminicidio. Ahí yo lo explico, está en mi sitio web. 2, en los artículos, en la sección de artículos del sitio web, tengo la diferencia entre femicidio, feminicidio, entre androcidio y feminicidio. La pregunta de Hillary. En los canales, en los programas de bienvenida, y ahí sí es el tutorial del uso del sitio web, usted va a encontrar que yo explico del uso del sitio web lo referente al blog de estudiantes. Okay. Yo siento, y le he comentado a los profesores, que nosotros estábamos engañados con los estudiantes. Nosotros creíamos que los estudiantes eran tecnológicos. No. Los estudiantes estaban igual que nosotros. Solo manejábamos el WhatsApp. Lo que pasa es que el estudiante nos aventajaba un poquito en el WhatsApp. Son muy expertos tomándose fotos y mandándolo en el Instagram y en el Facebook. Estoy aquí en no sé dónde y tú se toma fotos. El blog. Usted simple y sencillamente hace clic en la página del sitio web donde está el blog de estudiantes y pega en la casilla el artículo de opinión y lo envía. Ya, eso es todo. Okay. Con respecto a eso, yo Dime, Dermelo. Sí, me acuerdo que hace unas semanas atrás, unos días atrás, usted dijo como que en una nota de 2, me parece, como que podíamos agarrar parte de lo que hicimos de abuso sexual y patria potestad. Claro, que podían usar ese mismo artículo. ¿Por qué? Porque ustedes estaban no analizando el artículo como tal, sino los artículos que contenían ese documento. Pero ¿qué pasó? Ustedes mismos, o sea, se pierden las oportunidades. Yo se lo estaba revisando
artículo por artículo y estábamos compartiendo pantalla cuando ocurrió el incidente. ¿Se fija? Profe, y nosotros en el grupo acá en este salón, ¿cómo usted vio los trabajos? ¿Qué le pareció, profesora? Los que pude ver me parecieron que estaba bien. Los que pude ver cuando empezábamos a intentar hacer la actividad que nos las trozaron. No he leído lo que han enviado porque tengo que esperar hasta las 11:59 de la noche y ya yo mañana me voy a poner detenidamente. En el transcurso del fin de semana, yo me demoro una semana para ver todos y voy diciendo aquí mismo las notas. Fulano, 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 sutano, mengano, perece. Se pierden las oportunidades. Eso es lo que pasa con las personas que incurren en la comisión de una figura delictiva. Afectan. O sea, no saben la trascendencia del acto. Dime, Juan. Profesor, y disculpe que la esté abordando demasiado. Una pregunta. A raíz de que usted habla de la inmunidad, me surgió una pregunta referente al tan conocido caso que se dio con el abuso el supuesto abuso que había cometido el diputado tal, lo cual salió impune y todo lo demás. Supongamos que unos años o en unos meses salga un video en donde verdaderamente, irrefutablemente se compruebe de que existió una figura delictiva como tal del abuso. Supongamos. Ya hay una sentencia firme ejecutoriada. Lástima, Margarito. Pero no hay ninguna forma de ya eso hizo tránsito a cosa juzgada. Okay, eso no es lo que le llaman double jeopardy. Y si apelan, y si hay una apelación o no se puede volver. No, claro, si un recurso lo admite, pero en este caso ya no. Tengo entendido que los fallos de la Corte son irrecurribles, de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Es como la última instancia, profesora, ¿cierto? Así mismo. Ya después de ahí no procede más nada. Ahora, una pregunta, profesora. Eso es lo que se le llama double jeopardy, que no existe, pero si hay un proceso de casación, no se puede reabrir el caso. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa si hay un nuevo elemento. Pero ya que nuevo elemento va a haber. Eso es penoso. Profesora, disculpe la ignorancia. ¿Me puede decir qué es un delito agiotismo? El agiotismo es cuando la persona no es una institución financiera autorizada legalmente para hacer préstamos de dinero y cobrar intereses. Eso solo lo puede hacer una financiera, un banco. Pero una persona natural que presta dinero no puede cobrar intereses. Es el agiotismo. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima clase. Sí me gustaría que fuera leyendo, por favor, todo este módulo que acabamos de pasar. El primer módulo, las cosas no entran por ósmosis y que se vaya ya compenetrando con el tercer módulo. Por favor. Y vaya viendo lo que le pedí en el tercer, la evaluación de este segundo módulo y cuándo lo tiene que entregar. ¿Ah? Faltan 2 módulos más y se acabó el semestre. Son 4 módulos, 4 evaluaciones sumativas. 15 puntos cada uno, son 60 puntos y 40 la evaluación semestral. No sabemos si el otro semestre retornamos a la infraestructura universitaria o continuamos
en el aula virtual. Yo espero que continuemos en el aula virtual. Independientemente de todas las cosas que nos puedan suceder en el aula virtual, esto es lo mejor. Mientras estemos en esta situación de contingencia, esto es mejor. Podemos estar en cualquier parte y estar dando la clase. Usted puede viajar, bueno, no se puede viajar ahora, pero usted puede estar en otra parte y estamos dando la clase. Bien, jóvenes, entonces los quiero mucho. Dios los bendiga ricamente y nos vemos si no hay terremotos, tsunami y demás hierbas aromáticas la próxima semana. Siempre les digo así, miren, el fin de semana pasado hubo temblor. Bien, muchachos, los quiero. Buenas tardes. Igualmente, profesora.